Vamos con los objetos. Los objetos son la estructura tal vez más importante de JavaScript. Hoy en día conocemos algo o hemos escuchado hablar de los JSON o las estructuras JSON o los archivos JSON. Um, los archivos JSON nacieron o están basados en estos objetos de JavaScript. De hecho, se llaman JavaScript Object Notation, que básicamente son estas estructuras de datos llave-valor. Ahora, son ampliamente utilizados. Si hablamos ya más de servidores y de cómo comunicarnos con un servidor, que lo vamos a ver en la semana siguiente, vamos a ocupar JSON. Entonces es muy importante que entendamos los objetos de donde nacieron los JSON. Cuando el servidor nos da mucha información, nos las da estructurada en llaves y valores. Entonces es importante entender cómo trabajar con estos objetos. Vamos a hacerlo. Voy a borrarlo todo para cambiar esto por objetos. Objetos. Entonces, lo primero, tenemos nuestro objeto que se llama data. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con los arrays. ¿Cómo sacamos mi nombre? Con data, vamos a usar console log. Con data yo puedo sacar mi nombre, igual pongo la variable data, que es el objeto, y yo le puedo pedir mi nombre. Igual que como hicimos con el array, yo puedo utilizar los corchetitos estos y en lugar de decirle que el índice es 1, lo que yo voy a usar es la llave. ¿Cuál es la llave? Nombre. Entonces yo escribo la llave entre comillas porque le estoy pasando un string o le estoy escribiendo texto. Entonces yo uso las comillas y le estoy diciendo que me dé mi nombre. Si yo imprimo esto en pantalla, voy a ver que mi nombre aparece, Bliss. Entonces yo puedo cambiar las llaves aquí dentro de los corchetes. Por ejemplo, edad. Si yo lo vuelvo a correr, tengo mi edad. Entonces, ojo con esto, las llaves van en comillas. Existe una segunda manera de hacerlo. La segunda manera de hacerlo es no usar los corchetes y usar un punto. Esto solamente está disponible en JavaScript. Entonces, cuando yo le doy data punto, puedo decir activo, por ejemplo, y yo lo ejecuto y puedo tener el valor usando la llave. Hay una diferencia con uno y otro, y es que esto no nos va a permitir usar variables, mientras que la primera opción sí nos permite usar variables. ¿A qué me refiero? Observen. Voy a poner una variable que se llame llave, y el valor de la variable va a ser nombre. Yo puedo utilizar la variable aquí, llave. Esta llave va a tener X o Y nombre, X o Y identificador. Entonces yo puedo ejecutar esto y va a ser Bliss cuando sea nombre. Pero si el valor cambia, por ejemplo, edad, y yo no toqué esta línea, yo no toqué la línea 11, solo cambié el valor de la línea 10 en la variable llave, y yo lo ejecuto y tengo ahora 32. Entonces, este método de los corchetes nos va a permitir cambiar, hacer algo dinámico aquí con una variable. Mientras que si usamos el método del punto, yo no puedo utilizar la variable llave. Lo que me va a mandar es un undefined porque dice, oye, el objeto no tiene ninguna llave que se llame llave. Entonces no vamos a poder utilizar variables, vamos a tener que usar exactamente el nombre de la llave y para eso sirve los corchetes, para hacer esto un poco más dinámico. Bueno, así obtengo los datos de un objeto. ¿Cómo los cambio? Cambiarlos es relativamente fácil. Para cambiarlos, yo lo único que tengo que hacer es utilizar la variable data, escoger la llave, edad, y asignarle un nuevo valor, 15. Entonces, si yo imprimo edad, yo voy a tener 15, porque lo que estoy haciendo es modificar la llave edad. Esto de nuevo es mutación. Estoy mutando el objeto en su llave edad y en lugar de tener 32, ahora tiene 15. Entonces se sobrescribe. Estoy modificando el 32 por un 15. Esto pasaría igual con el nombre, data.nombre, el nombre de la llave. También podríamos hacerlo con corchetes, ¿no? Nombre, y esto es igual a un nuevo nombre que se llame Héctor. Entonces, si yo corro esto, vamos a imprimir todo el objeto, por ejemplo, para ver todas las llaves. Yo veo que todas las llaves están allí y que está modificado nombre por Héctor, antes era Bliss, y que también se modificó edad por 15 porque antes era 32. Entonces, todo esto ocurre antes de que yo imprima, por eso es que yo puedo ver los cambios, porque ocurren en el 10, en el 11 y yo imprimo en el 12. Entonces, así es como yo modifico un dato en un objeto.
Y por último, yo puedo agregar nuevos datos, pero no es lo último porque también hay que borrarlos. Yo puedo agregar nuevos datos, vamos a agregarlo, y basta con diseñar un nombre. Por ejemplo, voy a poner la película, ¿no? Movie. Entonces voy a poner mi segunda película favorita, ¿no? Que sería Blissminator 2. Entonces ahí está. Si yo imprimo de nuevo data, yo voy a ver que la llave movie ya existe y que tiene el dato de texto Blissminator 2. Aquí en la línea 13 yo lo agregué. Entonces yo puedo agregar datos sin avisar. Literalmente agarro mi objeto, agrego la llave y pongo el dato. Vamos a hacerlo también con los corchetes. Entonces yo puedo agregar el dato song, ¿no? Mi canción favorita. O vamos a poner artist. Y voy a poner aquí Foster the People. Entonces yo agregué otro dato, pero esta vez con los corchetes, imprimo toda la data y me voy a dar cuenta que la llave artist ya está ahí con su correspondiente valor. Entonces yo puedo agregar datos también muy, muy sencillo. Y por último, eliminarlos. Así como el array tenía el pop y el shift para eliminarlos, nosotros tenemos una palabra aquí que se llama delete. Esta delete va siempre enfrente del objeto. Entonces, delete espacio y la llave que yo quiero borrar del objeto, que en este caso quiero borrar activo. Entonces, lo único que hay que hacer es ponerle delete espacio, data punto y la llave que queremos borrar. Yo imprimo toda la llave en la línea 19 y vemos que activo no existe. Ajá. Voy a borrar una segunda. Delete, vamos a borrar de data, vamos a borrarle a artist. Sí, lo acabo de agregar, pero en la línea 14 y en la línea 18 lo elimino y lo imprimo en la 20. Entonces, en realidad nunca ocupé ese dato y nunca lo muestro. Miren, nombre, edad, movie y nada más, porque borramos activo y borramos artista. Entonces, de esta manera podemos trabajar con los objetos de una forma sencilla, de una forma rápida. Ahora ya sabemos cómo almacenar información, cómo obtener información y cómo eliminar información de estas estructuras de datos. Esto es como un intro súper breve. Me gustaría mucho que te tomaras el tiempo de ver más de una vez este video si es necesario para que podamos seguir con JavaScript.